www.davidrey.com.ar. Periodismo para periodistas. Acá no nos calla nadie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. Bueno, el 24 de febrero de 2022, cuando comenzó la guerra en Ucrania, la llamada operación militar especial por parte del gobierno del presidente Vladimir Putin, todos creíamos que iba a ser una guerra rápida, quizás de 2, 3 semanas, un mes, mes y medio, que los ucranianos se iban a rendir prácticamente que sin combatir. Bueno, después de más de 2 años y ya 4 meses casi, podemos decir que no solo que no ha sido así, sino que está lejos de ser así. Incluso el presidente Vladimir Putin acaba de decir que la guerra en Ucrania se terminaría en el lapso de 2 o 3 meses si Occidente deja de enviarle armas a los ucranianos. Sigue siendo una discusión que genera calor, que genera discusión. De golpe y porrazo resulta que estamos llenos de analistas políticos, pero también es una discusión donde hay mucho prejuicio y donde hay mucha censura. Vamos a tratar de aportar información en este sentido para que aquellas personas que quieran tener un punto de vista honesto y desapasionado respecto de lo que está ocurriendo en Ucrania, aquí tengan su herramienta. Para eso vamos, como siempre, con los mejores. En esta ocasión vamos a tener una charla con el coronel mayor retirado Gabriel Camili, presidente del Instituto Elevan, Estudios y Legado en Valores Nacionales. Además, es analista internacional, es columnista del diario La Prensa, uno de los pocos medios en Argentina que hablan del tema Ucrania con libertad, sin estar apegados no solo a lo políticamente correcto, sino a lo que parece que viene como un mandato desde arriba. Y además, el coronel Camili es autor de un libro que se llama justamente La guerra de Ucrania, crónicas anticipatorias publicadas justamente en el diario La Prensa. ¿Qué tal, coronel mayor Gabriel Camili? Muchas gracias por recibirme en su casa. ¿Cómo le va? Muchas gracias, David. Un gusto de estar con ustedes nuevamente y poder conversar sobre este tema que, así como bien lo decís, sin apasionamientos, con una mirada objetiva, profesional, después de 40 y tantos años de servicio, después de haber ejercido la dirección del más alto Instituto de Estudios de las Fuerzas Armadas, la Escuela de Guerra Conjunta, un año como subdirector y 3 como director, haber revistado en la Agregaduría de Defensa Naval, Militar y Aérea de Alemania, Suecia y Austria. Creo que podemos decir algo, por lo menos, con algún viso de sentido común. No digo que me den la razón, pero todo lo que vamos a conversar y todo lo que está documentado en mi libro son cuestiones objetivas, tratando de salir de lo que yo llamo la niebla de la guerra 2.0, al decir de Clausewitz, uno de los términos que utilizo constantemente en mi libro, y que, bueno, vos tenés la intención de disipar también con tu programa, y lo haces. La niebla de la guerra, Clausewitz decía que al comandante se le nublaban las visiones para tomar decisiones, un poco parafraseando lo que sucedía en el combate allá por 1810, 1812, 15, en las guerras napoleónicas, donde las bombas, los cañones, el galopar de los caballos, todo producía un humo, una especie de niebla, que no dejaba ver la realidad del comandante. Bueno, yo hoy esta niebla la convertí en niebla 2.0, la llamo, y es la niebla informativa a la que nos someten la prensa subjetiva, como vos decías bien, por órdenes autoimpuestas, vamos a decir, o impuestas de arriba, ¿no? Yo no quisiera pensar así, pero hay tal nivel de censura. A ver, han Es llegado alevoso. coronel, han llegado a bajar, a eliminar canales de YouTube Es por... así, es absolutamente así, y hay un mandato.
Yo, en una visita que hice a Italia el año pasado, donde tengo familia y concurro, bueno, visitando librerías para obtener información del tema, Italia, un país que está en la OTAN, eh, bueno, fui a una librería, miré libros de la temática, ¿sí? Ucrania, Rusia, Rusia, Ucrania, distintos autores, me manejo bastante bien con el italiano, o sea que podía comprar un libro en italiano, pero encuentro en uno de los libros una tapa y en la tapa del libro un sticker así cruzando la tapa que decía, atención, este libro puede estar influido por la prensa, por la propaganda rusa, por lo tanto, si usted lo compra, se hace responsable de lo que está comprando. O sea, una censura absoluta No, de no. antemano, Además ridículo. previniéndome a mí, y así empecé a ver varios libros que estaban censurados, y los que no tenían nada era porque tenían el visto bueno de la superioridad, digamos. Claro, ¿quién determina eso? Qué Claro. bárbaro, qué Entonces, tiempo. ¿por qué no me deja a mí leer el libro y con mi objetividad o subjetividad, yo decidir si está influido por la prensa rusa o no? Absolutamente. Bueno, conste que en Eso esta ya, de hecho, lo hace sospechoso. O sea, absolutamente de de acuerdo, mínima. coronel, absolutamente de acuerdo. Bueno, conste que en esta ocasión, en Periodismo para Periodistas, hemos tenido la delicadeza de tratar este difícil tema, pero apelando nada menos que a un militar y nada menos que como el coronel mayor retirado, Gabriel Camili, que es una persona que no solo que sabe mucho respecto del tema de Marra, sino que además ha estado en Europa y conoce la cosa bien de cerca, como acaba de señalarlo. Coronel, una guerra de nunca acabar, pero a ver, ¿cómo podríamos definir esta guerra? ¿Acaso es una guerra de buenos contra malos, de malos contra malos? ¿Cómo podríamos intitular lo que hoy está ocurriendo en el este de Europa? Bueno, precisamente lo que quieren mostrarnos los medios oficiales y los más leídos y escuchados en la TV en la prensa es eso, hacer similitudes simplistas, que es una de las técnicas de lavado de la mente. Entonces, nosotros vamos a ver comparaciones tan burdas como que Zelensky es Churchill y que Putin es Hitler. Bueno, nada más lejos de la realidad. Nada más lejos de la realidad que comparar estratégicamente esta guerra con cualquiera de las otras guerras, porque ya lo decía también Clausewitz, a quien apelo constantemente, cada guerra es un camaleón y cambia de colores y cambia de diferencia, más lo que no cambia es su esencia, sigue siendo un camaleón, cambian los colores. Entonces, no tenemos primero para tener, este es mi consejo a la gente que me escucha y a mis seguidores y a mis alumnos en mi instituto, es lo primero que uno tiene que hacer como analista es mirar con objetividad y más desde la República Argentina, más desde nuestro país, que nosotros somos amigos de los dos pueblos, digamos, no hay ningún tipo de sesgo de enemistad ni con Rusia ni con Ucrania. Sí tenemos que decir que Rusia constantemente a lo largo de nuestro reclamo de soberanía por las Islas Malvinas, constantemente y sin distinción de tiempo y espacio desde la resolución de Naciones Unidas de 1860 y 1865, siempre y constantemente cambiando de color político, como ha cambiado, siempre vota a favor de la República Argentina. Exacto. Eso no se puede dejar de desconocer. Entonces, no así el otro contendiente donde a veces vota con la oposición, nuestro oponente o nuestro enemigo, para decirlo en Claro, castellano claro, antiguo, ¿no? claro. Es así. Entonces, bueno, ¿a qué guerra estamos sometidos? Lo primero que hay que hacer es una guerra larga, una guerra, como digo yo, irrestricta en el sentido que se da en todos los campos del quehacer. Hay una guerra financiera, hay una guerra mediática, hay una guerra con cañones, hay una guerra con aviones, hay una guerra que se da
por el sabotaje y por la búsqueda de la mente de las personas, tanto en Oriente como en Occidente. Y nosotros estamos sometidos al bombardeo de una visión que ha tomado la Argentina a favor, incomprensiblemente, ¿no? A favor de una de las partes, o la Argentina o oficialmente ha tomado una postura, porque la Argentina no se puede englobar en un gobierno o en una persona que dirige los destinos nacionales, ha tomado un sesgo, a mi entender, innecesario de tomar parte en esta confrontación por una de las partes, a la sazón apoyada por nuestro enemigo irreconciliable y nuestro enemigo ocupante del 25% de nuestro territorio nacional. Eso tampoco se puede desconocer. Detrás de Ucrania está todos los poderes atlantistas y Gran Bretaña y los Estados Unidos, sobre todo, que no son precisamente quienes a lo largo de toda la historia argentina nos han mostrado una cara de amigo. Tal es así que le guste a quien le guste, le caiga a quien le caiga, las Islas Malvinas están usurpadas desde 1833 por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y hace caso omiso a cualquier tipo de amague de negociación. Exacto. Entonces, yo no puedo, como analista, no puedo dejar de lado estos elementos de la guerra. Entonces, no simplificar, mirar y actuar de acuerdo y pensar de acuerdo al interés nacional. ¿Qué me quita o qué me suma a mí aportarle a una de las partes? Algo de experiencia tenemos y no muy positiva, cuando nos metemos en peleas de elefantes que a nosotros nada tienen que ver. Exacto, exacto. Y no es menor lo que usted ha mencionado, que yo lo quería incluir al final, el hecho de que nos guste o no nos guste Rusia, nos guste o no nos guste el Kremlin, Putin, Medvedev, el que esté allá, realmente Rusia siempre nos ha apoyado, aunque sea de palabra, en la cuestión Malvinas. Y no solamente Rusia, sino también la Unión Soviética durante la guerra misma de Malvinas, que de alguna manera Es ese así, es un capítulo que hay entonces, que conversar, a requiere una ver, a conversación mí, larga en pleno proceso de reorganización nacional, pleno proceso que teóricamente era ideológicamente la antípoda de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nosotros vendíamos trigo y teníamos personas acá que venían a ver la represa para hacer claro, represas cerca de tu casa, ahí en el es Paraná. que hay, Entonces, hay algo, hay mucho de careta en todo esto, ¿no? Hay mucho de caretaje, de por venta de supuesto, yo productos. apelo por favor a una visión pragmática respecto de todo esto. Yo siento cuando el apoyo, se da ese apoyo manifiesto a Ucrania, siento como cuando se les vendió las armas a Ecuador, mientras que Perú fue el país que más nos apoyó en Latinoamérica. Ojo, por favor, Una puñalada, una con, traición con que toda no la la podemos, mejor, con toda la pero mejor intención. no podemos sostener la vista a un peruano, porque con los aviones, el único país que nos dio aviones de combate, Mm, no los argentinos no hicimos eso. Algunas personas que deberían ser sí, es verdad, debidamente pero juzgadas y señaladas, mm, hicieron esa traición como una ujú, puñalada trapera que no corresponde, no es digna del honor de la República Argentina, digamos. exactamente, exacto, exacto. Si podemos brevemente hacer un poco de historia antes de pasar a la cuestión técnica. Sí. ¿Cómo se explica este odio? Porque hoy se habla de rusofobia, mas no se habla de ucraniofobia. Eh, para contextualizar, a ver, yo anoté, el 49% de los ucranianos, según una investigación de 2011 que cita el New York Times, nada menos, el 49% de los ucranianos tiene parientes en Rusia. Y en Rusia misma viven 2,6 o vivían 2,6 millones de ucranianos. Son hermanos, son países que comparten una historia. Ahora, yo no quiero acá hacer algo tan profundo para explicar que el agua moja. Sí me gustaría, coronel, si usted me puede resumir cómo se explica ese odio encendido y manifiesto que hay, sobre todo de los ucranianos
hacia los rusos, para ser honesto, pero ¿cómo se explica esta rotura, esta escisión entre un pueblo de una misma etnia? Voy a tratar de ser sintético, es más de 1000 años de historia, ¿no? Allá por el 988, con la llegada de Vladimir en la Rus de Kiev, empieza la primera Rusia, ¿no? Y empieza En Kiev. precisamente en Kiev, digamos. Entonces, pero después de esto, siguiendo la línea de la historia, hubo aproximadamente 5 Rusias, después se van desplazando desde la llegada de los varegos desde Escandinavia, más la unión con el Imperio Bizantino que estaba ahí es la mixtura en el 988 de lo bizantino ortodoxo cristiano con la cultura varega. Entonces esto empieza ahí y se van a dar a lo largo de la historia, cuando quieran otro día charlamos, cinco Rusias, 5 Rusias. Esa Bien, Rusia inicial se va a extender después hacia el lado de Moscú, y otra parte de la Ucrania actual era parte del reino de Polonia y Lituania. O sea, esto es una zona mezclada, compleja, eslava, a la cual nosotros no llegamos a entender y le aplicamos nuestra manera de pensar a lo que deberíamos o interpretaríamos que sea así, y ellos lo piensan de otra manera, porque es una cultura, una claro, ecumene distinto, como es una ecumene distinto la China, o como es una ecumene distinto la India. El occidente cristiano es otra ecumene, ¿no? Entonces, la hispanidad es otra ecumene. Entonces, estas son las ecumenes que se muestran en la actualidad. sí, Otros sí, lo sí. llamaron el choque de civilizaciones. Bueno, esto empieza ahí, y durante 1000 años, para ser corto, vamos pasando a la Rusia de los zares y vamos llegando a la catástrofe de 1917, que es la revolución bolchevique, que es una revolución exportada por Occidente. Marx y Engels venían de Alemania y exportan una revolución en un país que eh, absolutamente, donde imperaban los zares por hacía más de 300 años, que es la cuarta Rusia, digamos, y Claro, producen este hecho e imponen esa mentalidad y esa ideología nefasta que fue el comunismo durante 70 años. Y lo meten con forceps, y dura durante 70 años con forceps. En este armado del comunismo, yo no quiero, estoy haciendo una no, no, rápida muy síntesis. bien, En muy bien, este muy bien. armado del comunismo, entre otras cosas, en este armado se dedican al terror y a la extrapolación poblacional entre localidades para mantener el desarraigo de la gente. En ese entuértulis está este trasplante de población ucraniana a otros lugares. A los que se portaban mal los mandaban a Siberia, y distintas etnias del gran imperio ruso, que es una conjunción de mongoles. Acuérdense que no termina en los Urales, Claro, eslavos, es una mezcla. eh, eh, entonces, este trasplante llega a la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Donde hay ya un odio intrínseco contra la Unión Soviética, contra la Rusia stalinista, que había producido la masacre de 5 millones de ucranianos. Entonces, Stalin produjo la gran hambruna, que estoy haciendo una síntesis. La verdad que perdónenme si me no, como por algo, pero favor. es muy rico esto y requiere un trabajo muy... Y esto va generando odios y va generando resentimiento. Tal es así que el pueblo ucraniano, cuando la Operación Barbarroja, en primera instancia recibe a los alemanes con algarabía.
a los nazis con algarabía, Mm. al ejército Para que los liberen de nacionalsocialista, los para que comunistas. los liberen de los comunistas, pero después se dan cuenta que era peor remedio que la enfermedad, entonces empiezan las guerrillas ucranianas. Esto es muy complejo, no es para hablar Claro, en claro, una claro. charla de café, Ujú. y estoy documentado, digamos, lo que digo. Sí, Además, los reclamos de Polonia. Hubo acuerdos hasta hace poco, antes del 2014, donde se iban a dividir un poco. Polonia reclama parte de Ucrania y por otro lado Rusia reclama parte de... Y usted tiene hoy estas etnias eh, realmente que conviven, y más o menos un punto limítrofe sería el río Níper, donde usted mira, y pueden buscar esta información pública, sí, esa franja que va del Níper hacia el este es toda ruso parlante, o lo que dicen los medios rusófoba, ¿no? Hay una gran población rusófoba. De hecho, el golpe de Estado que se sucede a instancias de los poderes atlantistas en 2014 es contra un presidente que quería la neutralidad de Ucrania ante la OTAN, que era el claro. presidente Yanukovych. Entonces, por eso digo, hay odio. Este odio Ujú. no es solamente, no lo produjo la Unión Soviética solamente en este lugar. Ustedes acuérdense que Yugoslavia explotó en pedazos. En Claro, Polonia, el Papa el Papa Juan Pablo II tuvo que remontar este odio que el comunismo esparció por muchas partes del mundo. mm, Entonces, yo viví en Alemania, como ustedes bien saben, y Alemania también sufrió el 50% esta división y sufrió este padecimiento. La verdad que el pueblo alemán es muy sufrido, porque primero sufrió la confusión de Lutero, ¿sí? Lutero dividió la iglesia, confundió la cristiandad. No alcanzándole con eso, después tuvieron esta maldición que también les cayó una ideología totalitaria, y después de eso fueron ocupados, la mitad por Occidente claro, y la mitad por la Unión Soviética. claro. Entonces, eh, estas ideologías tratan de dejar su legado en la mente de los pueblos, ¿sí? Ahí se No lo han explica. logrado, no lo han logrado, evidentemente, pero las dos ideologías, porque Ucrania ahora es producto de la ideología contraria, de la ideología occidental opulenta, liberal, calvinista, que, en el cual el tener es el ser. Entonces, Claro, esa ideología de lo que Augusto del Noche llamaba la Europa opulenta, esa Europa que solamente se mira al ombligo en cuanto que tiene un Mercedes-Benz o tiene un BMW o se viste con Dolce y Gabbana, o mm, compra zapatos mm, de 200 euros, si no, no es digno de calzarse la persona. una, Esa Europa también ha hecho tanto mal, el materialismo de un lado como del otro, han hecho tanto mal en el hombre, y más en el hombre eslavo, que no estaba acostumbrado a esto. El hombre eslavo es un hombre sufrido, un hombre religioso, un hombre, el frío, el clima, da una configuración de las personalidades de los pueblos, entendido. tiene una influencia. Entonces, todo esto es un combo explosivo que hoy está chocando. Y me llama poderosamente la atención que están haciendo pelear a dos primos, como decimos nosotros. No son Exacto. hermanos, son primos porque están mezclados hoy en día, pero son dos pueblos cristianos. Qué ¿Quién los está difícil, haciendo pelear? qué ¿Quién difícil los debe está... ser. Claro, qué difícil debe ser para un ruso que tiene parientes en Ucrania y lo mismo para un ucraniano que tiene parientes en Rusia. Realmente Es una qué, cosa los qué que conocemos situación. eso, es Mm, difícil, sí, como, sí, como sí. podría pasar entre una guerra entre Corrientes, gente de Corrientes que está de un lado y vive del lado de Brasil, o vive del lado, la Claro. frontera cayó ahí, pero tienen familias de un lado, del Bueno, otro, bueno, pero me gustó lo que me dijiste porque realmente aclara respecto de dónde nace este odio que no nace los últimos 20 años. no, hay mucho para profundizar, David. Es complejo, pero ya vemos que Exactamente, el comunismo tiene mucho que ver, o buena parte, totalmente. desde ya. Y, Bien, y también el capitalismo occidental.
Sí, sí, claro, claro, claro. Acá es como, por eso yo una de las consignas que planteé en el principio es una guerra de malos contra malos. No, no, no. Malos contra Coronel, malos, sí, sí. se tacha a Rusia y a nadie le importa, se tacha a Rusia de ser una potencia invasora. Rusia es el malo porque invadió. Pongámosle que en términos taxativos efectivamente es así. Claro que al mismo tiempo no se dice nada de los casi 20 años que lleva, más de 20 años que lleva Putin exigiendo, casi rogando que la OTAN deje de acercarse a sus fronteras. No se habla, no hubo un golpe de Estado en 2014, no hubo en Ucrania, no hubo un golpe de Estado y hubo un golpe de Estado que marcó a Ucrania para siempre. En 2014 un golpe de Estado patrocinado por Occidente y especialmente por la Casa Blanca. Investiguen, está todo en Totalmente de YouTube. acuerdo, totalmente de acuerdo. Tampoco se habla de la situación del Donbass. De 2014 en adelante, eso generó tal escisión en Ucrania misma que las regiones simpatizantes con Rusia, y como son eslavos, como bien acaba de mencionar el coronel, no estaban dispuestas a soportar eso. Y las regiones del Donbass fueron constantemente, desde entonces en adelante, bombardeadas todos los días. No te lo contaban los diarios, pero eso pasaba. Pero el país invasor es Rusia, el malo es Rusia, el malo es Rusia. Pero técnicamente, coronel, ¿tenía el Kremlin alguna alternativa? Yo sé que acá esta pregunta es difícil porque lo voy a poner a prueba a usted, a ver hasta No. dónde nos animamos a decir la verdad. ¿Tenía el Kremlin alguna alternativa a lo que se dio en llamar como la operación militar especial, dado el contexto? Estamos hablando de un pueblo que entiende la estrategia, un pueblo que entiende la estrategia. Yo me desempeñaba en Alemania en 2014, 2015 y principio del 2016. Acuérdense lo que pasó en Ucrania y en Rusia en ese momento. Así que a partir de ahí empecé a tomarle el pulso a esta cuestión. Con el derrocamiento de Yanukovych empecé a ver yo que había una parte, bueno, fueron muchos años, casi 10 años de intento. Y en el medio, los acuerdos de Minsk donde la canciller Angela Merkel, a la que yo respeto y respetaba bastante en ese momento, la veía una gobernante seria mientras estuve en Alemania, hasta que cuando empezó la operación militar especial y unos meses posteriores, eh, ella declaró claramente que la operación, los acuerdos de Minsk 1 y 2 fueron un engaño al presidente, al Estado ruso, para detener y darle tiempo y espacio a Ucrania para armarse, que fue lo que sucedió hasta 2022, donde sistemáticamente, también lo pueden buscar en Google, las potencias de la OTAN ayudaron y convirtieron, trataron de convertir porque no lo lograron, al ejército ucraniano en un ejército cuasi OTAN. Las fortificaciones hechas en cemento, que son en las que se están combatiendo ahora, líneas de fortificaciones en la profundidad de Ucrania, que van desde la frontera con Rusia hacia el río Níper, fueron construidas en este periodo. Entonces, las declaraciones de Angela Merkel, junten las Claro, fichas del claro. tablero que yo estoy pintando. Y Rusia, vamos a ponernos también del otro lado, Rusia es un país extenso, es el más extenso del mundo, con unas fronteras inconmensurables, que tiene siempre la sensación de vacío. Son 170 millones de habitantes, pero tienen el mismo sentimiento de vacío que tenemos nosotros en la Patagonia, para que ustedes se den una idea y una magnitud de lo que estoy hablando. Eh, Hay una sensación de vacío, las fronteras son grandes, los enemigos son muchos, tienen fronteras en Asia y en Europa, y esta sensación no es solamente una sensación, es una realidad. Cuando usted fue invadido muchas veces desde el este y del oeste, Claro. acuérdense que lo primero que les dije, la primera Rusia cae de mano de los mongoles. Los mongoles la ocupan, Gengis Khan la ocupa y la pulveriza, digamos, prácticamente durante años. Entonces,
Después viene, para hacerle memoria más occidental o más cercana, Napoleón llega hasta las puertas de Moscú, en Borodino, y por la profundidad del dispositivo logístico que se le había desarrollado, se tiene que replegar solo con un ejército cuasi derrotado y ahí empieza el declive napoleónico, acuérdense un poquito de historia. Después, de vuelta, en la Operación Barbarroja llegan hasta las puertas de Moscú, Stalingrado y Leningrado. La línea de avance son más de 1000 kilómetros Ah, adentro de Rusia. hubo una Entonces, escaramuza hay una importante con Japón. sensación. Hubo la guerra con Japón, donde también es anterior. O sea, es constantemente la guerra, es permanente. Nosotros no tenemos dimensión porque gracias a Dios no lo hemos vivido, no tenemos esa percepción de las fronteras tan difíciles, ¿no? Entonces, eh, el gobierno ruso pedía desde 1990 en adelante insistentemente tener ese colchón de seguridad en la línea de los países neutrales que van desde el Báltico hasta el Mar Negro. Entonces, Ucrania, lo único que se solicitaba era que mantenga la neutralidad, o sea, porque la OTAN avanzó objetivamente sobre todo lo que era el Pacto de Varsovia, ¿sí? Mm, Entonces, hablar de invasión, hablar es más o menos, y nos están aplicando la misma regla que nos aplicaron en Malvinas. Cuando ustedes leen los diarios de la época de 1982, en toda Europa y en Estados Unidos, la Argentina invadió las Islas Malvinas. Y ustedes saben que nosotros no podemos decir eso. en Nosotros absoluto. recuperamos la usurpación de 1833. Nosotros fuimos después de 149 años, con 2 resoluciones y más de Naciones Unidas que obligan a negociar, la paciencia se acaba en algún momento, ¿no? Entonces, todas estas cosas que yo voy señalando, los acuerdos de Minsk, el golpe de Yanukovych, la solicitud de mantenerse neutral y no meterse en la OTAN, por lo menos, sí la Unión Europea, pero no en la OTAN. Bueno, todo esto hace que el jugador de ajedrez, que son los jugadores de ajedrez, acuérdense de Kasparov y todos los grandes jugadores de ajedrez, bueno, haya decidido tomar esta actitud en Mm, resguardo de los intereses nacionales, sus intereses nacionales. Por supuesto que se ha puesto de punta con todos los que quieren gobernar el mundo, ¿eh? Entonces, claro. usted Ah, no puede hacer nada como hicimos nosotros. ¿Cómo se le ocurre a la Argentina recuperar las Islas Malvinas? ¿Quién es este país de Sudamérica que se le ocurre levantar la frente y decir, por aquí no pasarán, como dijimos en 1845? Entonces, yo a veces me siento identificado con estas cosas. No puedo dejar de ver con un ojo solo la mitad de la película, ¿eh? Entonces, sí, que es extrema siempre una decisión de ese tipo, pero hay que estar en los zapatos del claro, decisor. claro, 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 claro. Eh, ¿Cómo me ilustraría usted, coronel, ese empecinamiento por parte de Occidente? Pero vamos a hablar a calzón quitado, porque llamamos Occidente y nos estamos todos adentro. En realidad son Estados Unidos y el Reino Unido y en alguna medida Francia. ¿Por qué ese empecinamiento de estos tres países fundamentalmente para alejar a Rusia de Europa, para hacer, como circunscribirla a la inexistencia? Si tampoco estamos El- hablando de que Rusia está- es una potencia como China o como Estados Unidos. Mire, David, hay muchas cosas en juego. Primero, el interrumpir el eje que siempre, no lo dije yo, lo dijeron grandes geopolíticos en el mundo, es que el Herland de la Tierra está en el eje euroasiático. Entonces, en cierta medida, en los años posteriores a la caída del muro de Berlín y la caída del comunismo como ideología gobernante, Rusia dejó de ser comunista y se acercó mucho a Alemania, otra gran potencia muy castigada, como dije anteriormente, y el acuerdo
económico, tecnológico que había producido, se estaba produciendo en el acercamiento entre el eje Berlín-Moscú, no desde el punto ideológico, sino desde el punto de vista de los intereses económicos, energéticos, el gas, el petróleo a precio económico Claro. para la gran industria alemana, para los grandes cerebros alemanes, este eje siempre fue peligroso para el eje atlantista que usted mencionó anteriormente. Fue peligroso, hay que sembrar discordia, y tal es así que volaron literalmente el Nord Stream 1 Claro. para Otra de evitar, las cosas que no hablan, por supuesto, pero para perdón, evitar claramente y castigar severamente otro país indirectamente o directamente castigado es Alemania, con el cual, como ustedes sabrán, tengo un gran cariño por haber vivido ahí y respeto como Falkland, como pueblo, ¿no? Lo respeto seriamente. El espíritu también, así, hombres y mujeres trabajadoras, gente humilde, sencilla y llevadera, ¿no? Pero claro. este eje fue interrumpido por un torpedo y una voladura del Nord Stream 1 y 2. Cuando yo siempre cuento esta historia, yo me voy de Alemania a principios de 2016, que dejo mi puesto para volver a la Argentina, y el gasoil que yo le ponía a mi auto, era un auto gasolero, salía 0,80 centavos de euro el litro. Ujú. Pregunten hoy cuánto sale el gasoil en Alemania o cualquier país de Europa, que se lo tienen que comprar a los que más de 2 y pico de euros. Esto en la mentalidad de un ¿A quién europeo. beneficia? Por eso, nada más, yo planteo la pregunta. A buen entendedor, pocas palabras. Como lo hace usted, planteo la pregunta, se genera la duda, bueno, yo contesto con la explicación que tengo. Pero, Si el coronel, que me pueda rebatir estas dos cosas, yo le estaba, doy la derecha y ya estaba está. todo en paz. Alemania y Rusia podían negociar después de esa horrible guerra que tanto ocasionó, tanto daño Por ocasionó. supuesto. Era un milagro lo que estaba sucediendo y beneficiaba a la industria alemana el hecho de tener el combustible a buen precio económico. Re- yo creo que el objetivo era destruir la unión o las buenas Sí, sí. relaciones entre rusos y alemanes y que iba a y que de hecho beneficiaba a toda Europa. ¿Y por qué no a los mismos ucranianos? Entre otras eran esas, como decís vos, perfectamente. Entre otras era esa. Y hay un interés verdadero y la otra gran mirada que tenemos que ver es las industrias, las grandes industrias de armamento que están Claro. beneficiándose del complejo militar industrial atlantista, básicamente angloamericano, que están beneficiándose y hacen un pingüe negocio Mm. a través de requise de tierras, bienes de la pobre Ucrania, la cual está siendo saqueada de manos de grandes corporaciones internacionales que se van a quedar con el motín después de terminado esto, ¿no? Y Entonces, otra cosa, tampoco nadie dice nada. Ahora, se piensa que nosotros somos sonsos o que no vemos esto. Después de que dejar tierra arrasada en una ciudad, alguien va a venir a querer reconstruirla y va a hacer su ab- negocio. absolutamente. Y otra cosa de la que no se habla y que ha habido una censura tremenda, que han cancelado cuentas en Twitter que no se podía hablar cuando todavía era Twitter y no era ex, los negocios de la familia Biden en Ucrania. Por supuesto, hay, hay, Es, mu- hay mucha, muchas puntas para tirar del hilo en uf, ese sentido y bueno, por esa es la eso, situación. Pero todas estas son cosas que nadie dice, excepto algunos analistas, pocos en el mundo, no solamente en la Argentina, en el mundo. Yo tengo conexión con gente que está en esta línea sí, y sí, sí. Bueno, acá en Argentina no contamos muchos. yo milagrosamente pude dar con una persona como usted, con la que, bueno, puedo compartir un poco. A ver, yo le voy a decir una cosa. A mí realmente no me gusta tener una opinión favorable a Rusia, ni mucho menos a Putin. Quizás porque uno es visceralmente anticomunista, le tiene como cierta idea a todo aquello que tenga un tufillo comunista por el estilo. En fin, bueno. Pero yo puedo asegurar que escarbé lo más que pude
para tener una opinión favorable a Ucrania. Terminé con las manos llenas de estiércol. Esa es la realidad. Ahora te digo Es una tal, cosa, coronel, David, es tal, para que no te perdón, pongas, digamos, para que no lo mires con una mirada mayor. Después del atentado que sufre Juan Pablo II, en 1984, si mal no recuerdo, eh, le piden que consagre al Sagrado Corazón de María a Rusia, que era lo que habían pedido los pastorcitos de Fátima. Y sí. en 1980, y Juan Pablo II consagra al Corazón de María a Rusia. Le consagra al Corazón de Jesús y al Corazón de María la Madre Rusia, o lo que llaman ellos la Madre Rusia. En 1989 cae el comunismo. Creer o reventar. Entonces, cae el comunismo y el comunismo pasa a una era sumamente capitalista de burócratas que se llenan de dinero, los burócratas rusos famosos que andan con pulseras de oro Sí. y compran yates en distintos lugares de Europa. Esa es la época de Yeltsin, ¿sí? Después de eso viene otro periodo de Rusia. Entonces, yo diría, no miremos más con mirada comunista, como miramos como mirada comunista. Unos siguen siendo comunistas, pero en este caso, o Perdón, Alemania Occidental yo la tengo que mirar como comunista. No tuvo no, un pero, cambio y una a ver, reconversión. pero me ¿Se explico entiende lo que mejor, digo? coronel, me explico mejor. Lo que yo quiero decir que Dale. respecto de Ucrania, hay tal nivel de embuste, de engaño, de censura, de insulto a la inteligencia incluso, que uno se pone a favor de algo con lo que no estaría. Pero ¿por qué? No solamente por el comunismo, porque Rusia, o mejor dicho, el Kremlin, constantemente está tejiendo relaciones eh, con dictaduras socialistas, como puede ser Cuba, Nicaragua, Venezuela. Entonces, mi consulta con usted es, ¿cómo podemos resolver las personas como nosotros esta contradicción permanente? ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, Dejando... yo también te entiendo, la entiendo y comparto, pero es el mismo sesgo que tienen los norteamericanos de la política interna de Iberoamérica. No entienden nada. Somos todos iguales, ¿sí? Es lo mismo el Uruguay que el Paraguay que la Argentina que Perú. Me pasó estando de oficial del contingente argentino en Chipre, ¿sí? Ujú. En el año 2003-2004. En esos años, estando en el contingente argentino en Chipre, recibíamos muchas visitas por ser mandato de ONU de generales o personalidades de todo tipo. Venían a visitar el contingente y visitaban los otros contingentes que estaban desplegados ahí, porque somos de Naciones Unidas. Entonces vino un general, que no me acuerdo el apellido en este momento, y vino y en la reunión de despedida dijo, bueno, porque las provincias como Uruguay, las provincias que forman parte de la Argentina, adelante de todo el cuerpo de oficiales de la República Argentina y el comandante de la fuerza era un general uruguayo. Yo lo miré, la cara que puso el pobre hombre era descomunal, de espanto, que el otro general le estaba diciendo que Uruguay era una provincia argentina, pero le digo, es el desconocimiento que tienen, y yo se lo digo a los rusos, ¿no? Las personas, los oficiales, ustedes tienen un problema, ustedes tienen ese problema que con los únicos que se acollaran es con los que están, porque será que lo han heredado, lo tienen de tradición, y también nosotros este sesgo de verlos como comunistas también, entonces no ayuda esta cosmovisión que tienen ellos de Iberoamérica, están equivocados, obviamente, como vos decís bien, no están Mm. aliados a lo que corresponde, digamos, en cierta medida, pero es propio también de este sentimiento de aislamiento del que son parte, ¿no? Hay que verlos. Yo también experimenté, me gusta mucho observar las cosas. En Alemania había 136 agregados militares. Éramos representantes de 136 países. Entonces ahí uno observa. En las reuniones sociales estábamos todos los latinoamericanos o iberoamericanos, todos juntos.
y se acercaba el español y el italiano, que no cuajaba muy bien en el equipo de los europeos del norte. Los europeos del norte, por otro lado. Los africanos, otro rancho. Y los rusos, otro rancho aparte, con las repúblicas de Kazajstán y Mm. Uzbekistán y todos los TAN. Entonces, esto es un poco todos los sesgos que tenemos todos en función de analizar, como te dije al principio, nuestra realidad, la realidad mundial con nuestros propios ojos. ¿Eh? Entonces, no quiero justificar, pero estoy dando una explicación Está de muy por qué bien. me parece que pasa esto y cada Mm. vez que puedo yo le explico a los camaradas con los que hablo del país ruso o de Ucrania, interpreten la situación. No Claro. somos todos iguales, no es el mismo boliche, ¿sí? Entonces, y también los yanquis, les cuesta mucho entender. Los ingleses sí son pícaros y entienden bien porque nos tienen infiltrados hace muchos años y nos conocen perfectamente y saben quién es cada uno. Saben Exactamente. qué cosa es la Argentina y qué cosas son otros países de Iberoamérica. Entonces ellos saben diferenciar y Bien. distinguir bien esta cuestión. No sé si me expliqué o fui muy larguero, perdón, pero Bien, no, 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 no. Está bien, está bien. A mí en lo particular me sirve. No hay que mezclar peras con manzanas, como exactamente. se dice comúnmente. Bueno, gracias al Instituto Elevan o a su trabajo en particular, bueno, me entero que Ucrania hoy día tiene 28 millones de desplazados, mientras que en 2019 Ucrania era un país de 41 millones de habitantes. 15 millones se fueron a Polonia, la mayor parte de los ucranianos emigrados se fueron a Polonia, 3 millones a Rusia misma. ¿Qué datos realmente escalofriantes? Y este desastre que está pasando en Ucrania eh, esperemos que no se traslade a Europa. Sin embargo, en Europa se habla constantemente de ir a la guerra. El pacifista Europa ahora quiere ir a la guerra. Y qué suerte tenerlo a usted enfrente, coronel, porque a usted sí le puedo preguntar algo vital, si quieren ir a la guerra. Usted estuvo en Alemania, pero conoce toda Europa. Y consideremos que Macron hace poco, el presidente de Francia, coqueteó con la idea de mandar soldados a Ucrania. Recibió la oposición hasta de Alemania, lógicamente. Usted que conoce Europa y en lo particular Alemania, ¿están los europeos, los países europeos realmente capacitados como para ir a una guerra de alta intensidad, como sería enfrentar a la máxima potencia nuclear del planeta? David, yo no quiero decir capacitado, digamos, la palabra, no Mm, voy a confrontar esto, no voy a faltar el respeto a ninguna de las naciones muy que bien. son hermanas también, pero digo, pero sí te voy a dar mi opinión, no voy a esquivar el bulto. Yo lo que veo hace rato, y no desde ahora, toda la vida, he leído a Solzhenitsyn, un autor ruso que es el autor de Archipiélago Gulag, he leído a Augusto del Noche, que es un autor italiano, he leído a Emmanuel Todd, que es un escritor francés, filósofo francés, sociólogo, perdón, que está vivo y escribe constantemente. Eh, Solzhenitsyn lo llamó bien en un escrito que leí allá en los años 90 que se llama La decadencia de Occidente, donde Solzhenitsyn, que venía de ver el problema soviético y el problema del caos comunista y es expatriado y se va a Estados Unidos pensando encontrar algo mejor, encuentra el mismo materialismo pero de otra manera, un materialismo opulento de un lado y un materialismo, digamos, dialéctico, como llaman los marxistas, del otro lado. Pero los, los dos habían calado profundamente en el alma humana y en dos virtudes que son propias de, eran propias del occidente cristiano, que eran la lucidez y el coraje. Entonces Solzhenitsyn les da un cachetazo a los norteamericanos pensando que iba a hablar fenómeno y le dice, esta sociedad, como Norteamérica, incluyo a la Europa opulenta que decía Augusto de Noche, esta sociedad no es capaz de defender nada porque ha perdido, está mirando su ombligo, lo único que le importa es su bienestar, como decían los italianos, su benessere,
tener 4 o 5 autos, tener un Rolex y vivir la vida loca y el resto que se acabe el mundo. Entonces, usted piensa, con sentido común, como estamos hablando ahora, que un joven italiano de la ciudad de Milán o un joven francés de la opulenta ciudad de París o un berlinés, a los que yo conocí, o un belga, o un suizo actual, es capaz de ponerse un uniforme, ponerse el casco, agarrar el fusil e ir a poner el cuero por Ucrania, digamos, sentido común, ¿no? Ahora, los gobernantes también, la clase gobernante que tiene este llamado Occidente falso, la calidad de los dirigentes que han llevado a esta, o sea, uno piensa, el que se fue malo, bueno, siempre viene uno peor, ¿no? No, pero no digo sino usted mire la calidad intelectual o la calidad del lenguaje o la calidad del discurso o la calidad de gobierno, ¿no? Entonces, yo veo que no hay la suficiente, sí hay capacidad militar, porque obviamente son ricos y pueden tener mejores tanques que nosotros, mejores aviones que nosotros. Ahora yo digo, me cuestiono, ¿habrá el valor y el coraje que tuvo el soldado argentino en Malvinas de poner 74 días el cuero en el frío contra la OTAN? ¿Habrá en Europa ese valor? Me lo pregunto nada más, es una incógnita, no contesto con una aseveración, ¿eh? De Muy acuerdo a bien. lo que yo veo, lo que yo vi visitando unidades militares ¿Qué ha visto? de, de- ¿Cómo ha notado de Alemania, al he soldado? visto obviamente, ¿cuál era la sensación de un coronel que visitaba, un coronel argentino que visitaba un batallón de tanques alemán? Una delicia en lo técnico y era el sueño del pibe, digamos, ir a ver los tanques Leopard, todo, hasta, qué sé yo, me llamaba la atención hasta los lavaderos de vehículos que tenían los alemanes, cómo lavaban los vehículos. Yo con mi regimiento los lavaba a manguerazo, digamos, era una manguera y lavábamos los tanques llenos de barro. Entonces ahí veía que después tenía pelea con el intendente porque le ensuciaba el pueblo con el barro. Pero estos tenían un lujo, un lavadero, como si fuera un lavadero de primer mundo, ¿no? Y entonces yo los miraba eso y decía, bueno, la verdad que suerte. Pero después, con el ojo avesado de muchos años de vida militar, miraba al soldado, miraba al teniente, miraba al sargento Mm, y cómo se trataban, cómo se hablaban, cómo se vestían, cómo se peinaban, cómo se prestaban a las actividades de orden operativo y de orden administrativo. Y yo dije, acá me parece que si suena un tiro, salgamos corriendo porque estos muchachos tienen mucho tanque, mucho avión, pero digamos, es mi opinión, es Poca mi opinión. disciplina. Y sí, eso es lo que vi yo también, hay que entender lo que pasó a Alemania, ¿no? Todo lo que pasó a Alemania y todo lo que Mm. le sucedió después de ser derrotada en la Segunda Guerra Mundial. Sí, Entonces, sí, eso bueno, es muy particular. convengamos Pero que a lo que yo Alemania no le digo dejaron es tener un ejército profesional. capacidades también, las capacidades militares, eh, todos los países de Occidente, eso también es una cosa de análisis objetivo, todos los países de Occidente, inclusive Ucrania, en los últimos años han dejado de ser naciones industriales en cierta medida para pasar a ser naciones de bienes y servicios o bienes y servicios financieros. Entonces, toda la capacidad de producción bélica que tenían en producción de munición, en producción de cierto armamento, es un poco tecnológica y un poco de gran calidad, ¿sí? Pero es muy limitada. En cambio, del otro lado, tenemos con el oponente una industria que ha sido el clásico de Rusia, grandes cantidades, no dejó de producir su industria bélica. Acuérdense que en la Segunda Guerra Mundial, cuando se vio amenazada, pasó toda su industria del otro lado de los Urales y siguió fabricando fusiles, siguió fabricando munición y siguió fabricando cosas. Y bueno, hoy, después de 2 años y pico de guerra, Rusia sigue en unos niveles de producción de armamento, munición, más algunos aliados por abajo de la Fortalecida. mesa
fortalecida por abajo de la mesa algunos aliados importantes que se dedican a la industria bélica, que son los países que usted conoce, entre ellos China, que abastecen de material sensible, no en forma Ujú. directa, no aparece el barco chino No, en la claro. puerta, en el puerto Ujú. ruso, porque sería un escándalo, pero hay maneras y maneras de pasar cosas, ¿no? Y muchas cosas, y también de otras potencias. Entonces, eh, a mí me parece que son declamaciones, muchas declamaciones. Estamos en un momento culminante de la guerra, donde los recursos humanos, como vos dijiste al principio, se están agotando, Claro. los recursos humanos, porque es una cosa de número nada más. Entre los muertos en combate, los heridos en combate, los que se han ido, el recurso humano es finito, se acaba. Nosotros somos 47 millones, no hay 58, son 47. Cuando se acaban los 47, se acabó el pueblo argentino, ¿me entendés? No, no hay de dónde sacar más. Y ya Mm. están rascando el fondo de la olla, ampliando el servicio militar, buscando presos, distintas cuestiones. Entonces tenés dos datos que tiré ahí recién: capacidad militar, capacidad industria y falta del recurso humano. Con lo cual, esta verborragia y este mensaje estratégico está diciendo que Occidente está buscando alguna salida. Obviamente, vamos a ver cómo ¿Cómo es hay que? el devenir de los próximos meses, pero en los próximos meses no te tenés que olvidar que tenemos enfrente. Va a haber una ofensiva rusa seguramente en el verano, que es clásico, y están preparando el terreno para eso. Y van a tratar de llegar, esa es una apreciación mía, por eso Sí, hago a veces un poquito de anticipación. Van a tratar de avanzar lo máximo que puedan y están jugando con el cambio de autoridad en Estados Unidos, el cambio de autoridades en la Unión Europea y ver cómo se sientan en mejores condiciones a negociar. Esa me parece que no es solamente mi opinión, esto yo ya lo vengo escuchando en distintos analistas objetivos que muy hablan de bien. esto. Bueno, realmente, por favor, que se termine de una buena vez esta Por guerra. supuesto, sí, Dios sí. mío. La Por guerra los ucranianos y por los rusos. no le echan la culpa a los militares, pero la guerra la empezaron los políticos, la armaron, la diseñaron, después mandan a los militares. Para finalizar, La coronel. guerra, como dice Clausewitz, es un hecho político. La guerra es un hecho político conducida por la autoridad política y en Mm. la que las Fuerzas Armadas son una pata y el pueblo la otra pata. Esas son las tres patas de Clausewitz, lo que se llama la maravillosa Trinidad. Pueblo, gobernante y Fuerzas Armadas. El conductor militar es el que tiene que poner el cómo se hace. Ujú. ¿Está bien? Usted me ordena, la autoridad política, y yo tengo que decir, bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Bien, una de mis preguntas era justamente cómo termina la guerra y ya me lo acaba de responder. Bueno, Eh, no es una ¿Está bien? aseveración, digamos, es una perspectiva que yo Bueno, veo. bueno, pero por lo menos nos da una buena noticia en que se está aspirando a cierto nivel de negociación en función de Esperemos que no. eventualidades Tenemos un políticas. elemento que no hemos ¿Mm? nombrado hoy, que es muy grave, que es el elemento que está presente a partir de la bomba de Hiroshima y Nagasaki los años siguientes, la aparición del arma nuclear y la amenaza nuclear. Había estado apagada, habíamos tenido un hito en el momento de los misiles en Cuba y en Turquía en el Claro, año 63. sí, sí, Y se había llegado a la doctrina, se construyó lo que se llamó la doctrina MAD. MAD en inglés significa loco, mutua destrucción asegurada significa en español, ¿no? Pero MAD en inglés era la doctrina loco, porque estamos de vuelta en esa doctrina. Están locos, claro. digamos, están locos los Mm. arsenales nucleares de las potencias que Claro, están en juego, que están en combate en este momento, y las potencias que están por detrás, son todas potencias nucleares. O sea, estamos en manos de unos dirigentes que pueden cometer un error. ¿Se entiende lo que digo? Entonces pueden cometer un error. absolutamente, O para absolutamente. provocar al otro o para producir la decisión. A mí lo que A me mí también me preocupa, pone una luz de alarma y una luz amarilla que la gente tiene que saber. Hasta ahora, y lo digo siempre en todas las tribunas en las que voy, hasta ahora el único que ha usado el arma atómica contra dos ciudades civiles no ha sido la potencia de la que estamos hablando, sino ha sido una potencia occidental que mm, aniquiló a población civil
en Japón Deliber- con 2 bombazos en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, deliberadamente. deliberadamente. Y después le puedo hablar de los bombardeos de Dresde que hizo Alemania, que hizo Gran Bretaña sobre la ciudad de Dresde con Alemania ya Claro. vencida, y ya declarada casi derrotada. Entonces, innecesariamente hay que vivir en Dresde. Pregúntele a los alemanes si me estoy equivocando. Mm. Arrasaron la ciudad con bombas convencionales, el asesinato de Dresde. Y no fue la potencia de la que estamos siendo cuestionada. No es por Después, ponerme la camiseta, estoy dando no, datos no, no, está objetivos. bien, está ¿Quién tiró la bien. bomba hasta ahora en el mundo? La bomba la tiró una sola potencia. Exacto, totalmente de acuerdo, porque es fácil simplificar en que hay uno malo, que puede ser Hitler, Putin o Zelensky o el que sea, y los otros son buenos. No, 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 para un Guarda que cachito. nosotros tuvimos a punto que si les iba mal en las islas, en nuestras Islas Malvinas, no Mm, sé si hubiesen usado el arma nuclear, ¿eh? Yo, conociendo a los jugadores, hoy en día se dice que había una amenaza a alguna de las ciudades de la Argentina. Yo, como hundieron el Belgrano para retirada. petardear, para petardear un acuerdo de paz. Eso petardeó el Exacto, acuerdo de paz del exacto, presidente son, Belaúnde Terry. Entonces, yo no les confío nada. ¿Pero por qué no está les bien. confía nada? Usted me va a decir, usted es un mala onda. No, no soy mala onda. Objetivo. No, 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 en ¿Sucedió o no este caso. sucedió? El que me lo venga a desmentir, le muestro los documentos. Estaba el acuerdo de paz casi firmado, ¿sí? Entre Argentina y Gran Bretaña, un cese al fuego. Cese al fuego. Y esa noche, en la madrugada del 2 de mayo de 1982, Margaret Thatcher ordena hundir el Belgrano, con lo cual tiró al diablo el acuerdo de cese al fuego. Corríjame, y el Belgrano no es que estaba yendo a las islas, sino que estaba yendo al continente. Aparentemente sí, pero eso no es la cuestión, digamos. Usted No, tenía no, un lógica, sí, acuerdo sí, de sí, paz, un un agravante dado el acuerdo, caso. es un agravante. Bueno, sí, sí. Eso es discutible, Es vamos a charlar. lo mismo que vimos en Ucrania, en la guerra de Europa, con el Nord Stream 2, la- Todo. eh, el atentado terrorista, primero que implicó una bomba que explotó en el puente de Crimea, De después el Kerch, sí. asesinato de la hija de este intelectual, apellido... Dugin, Bueno, Dugin, cada vez que se acomodan las cosas para que haya un acuerdo, o también el bombazo en la represa que inundó por gran parte supuesto. de Crimea. O Por sea, eso, David, lo que dije de la apreciación, si no sucede una variable imponderable de estas, en el medio. Si un claro, loco de estos, no un loco de un lado solo, los locos, ¿sí? Los locos en general, se les ocurre hacer una locura. ¿Eh? bueno, Con lo esperemos que cual, no tenga lugar. esperemos que no, por supuesto que no, Y pero esperemos lo que pongo sobre la mesa, David, para que lo sepan. si es que el establishment le permite a Trump recuperar el gobierno de Estados Unidos y tiene lugar otro gobierno de Trump, esperemos que por favor abone eh, camino a la paz. Y basta de guerra, que la guerra solamente ha servido para empobrecer a Europa, para que las cosas salgan más caras, para que Rusia, distanciada de Alemania, no pueda suministrar gas. Y además la terminamos pagando todos nosotros, porque la mayoría de las automotrices que son europeas después vienen más caras acá porque a ellos les cuesta más. No, no, Ahora, impacta en todo el mercado mundial, en impacta, por todo. supuesto. Bien, por último, ya para finalizar, no les saco más tiempo, le agradezco enormemente. Antes de ir, nos vamos a ir y voy a dejar un videíto del Instituto Elevan, por si alguien se quiere anotar a los cursos. Esta vez vamos a finalizar este programa con un video que está bueno. Cursos que empiezan de acá a agosto, por si se quieren ir inscribiendo. Yo lo recomiendo. Es preciso tener buen corazón, como yo digo en la vida, y buenas intenciones, pero hay que tener herramientas, conocimientos, saber cómo enfrentar todo el nivel de hipocresía imperante. Por eso recomiendo que se interioricen con el Instituto Elevan. Por último, ¿representa, como lo pinta el Occidente, Rusia una amenaza para Europa? A mi entender, no, es puramente discursivo. Yo creo, de acuerdo a lo que estoy analizando hace tantos años, eh, hay que vender un enemigo. Entonces, para usted generar eh,
y sobre todo los poderes estos que yo le digo que se enriquecen con esto. Entonces, usted con la ayuda de la prensa o los medios o la gente que está a veces a lo mejor convencida, genera un enemigo. Yo creo que Rusia no tiene ninguna necesidad de expansión de nada, como la Argentina, ¿no? Nosotros nunca fuimos, mira que tenemos un país lindo, rico, y nosotros no tenemos apetencia de comerle un pedazo a nadie de vecino, ni mucho menos, digamos. ¿A usted le parece que la riqueza, la alianza que tiene con hasta ahora la segunda potencia más grande del mundo, no es serio, como decía vos, David, no es serio? Eh, no tiene apetencia de sentarse en Estocolmo ni sentarse en Claro, ninguna de las ciudades europeas que venden, que complicarse. claro, lo que pasa es que vos le tenés que vender a la gente de que hay uno malo, ahí viene el malo, ahí viene el Es que, malo, pero, entonces, coronel, los pero con eso financiás, colonialistas son financiás ellos. financiás la industria bélica y financiás un montón de cosas. Entonces, Pero, bueno, ¿por qué paga más caro el petróleo usted? Y porque está el malo que no me vende y se lo tengo que comprar al otro que es bueno. Entonces, el gasoil de salir 0,80 y te va a salir un poquito, te va a salir 2 euros. Y la gente compra el diario, lee, escucha la Deutsche Welle, ¿sí? Y listo, dice, bueno, ¿qué va a hacer? No hay más remedio, paguemos 2 euros ¿se entiende la alegoría? Es así, totalmente, es totalmente. triste, pero por eso digo, abramos la cabeza, hay información, el que quiere buscar encuentra, como me dijiste vos fuera Es- de cámara, por más exacto. que le pintemos la carta y le digamos, che, esta es una mano de 5 dedos, el que no quiera ver, de decir, no, no, pero vos tenés 6 dedos. ¿No ves que son Exacto. 6 dedos? Pero no ves que son 5. Y no hay Y hay caso. algo Bueno, muy yo estoy importante, tratando de coronel. poner todos los medios y todo el esfuerzo. Como verán, me pongo, digamos, vehemente porque trato de abrir los ojos, mostrar que miren otra cosa. Y el que quiera contradecirme, pero con mucho No, gusto, no, vamos, pero charlemos y eso que discutamos. usted está diciendo es importante, porque yo te puedo dar la información, la podés recibir o rechazar, pero lo que a mí me importa de esta entrevista y lo que más valoro de usted y que yo quiero que la gente aprecie esto, es que se puede hablar, se puede decir lo que estamos diciendo, no nos dejemos amedrentar por el infierno de lo políticamente correcto, porque hay mucha gente que no quiere opinar porque esto ya es políticamente incorrecto. Pasamos a estar todo a favor de una nación invasora. No es así. Sí. Por Pueden eso te opinar digo, en todos libremente. los artículos, en mis artículos de la prensa semanales Ujú. de los lunes, yo pongo el link para que vaya y busque. Eso que te mandé a vos de los refugiados es una página de una organización de refugiados internacional. Sí, Cualquier sí, persona que ahora está mirando, corta con nosotros, apaga, pone Google y busca cuántos refugiados salieron de Rusia o salieron de excelente. Ucrania. Ujú. Y es público, acá no hay chamullo, digamos, está clarito. Es información Es dura. Está. información objetiva. Ahora, después, como uno la trata y cómo la observa, ¿qué concluyo yo? El recurso humano está jorobado, ¿está bien? En Ucrania. Nada más. Muy bien. Coronel Mayor Gabriel Camili, presidente del Instituto Elevan, como dije en un principio, estudios y legado en valores nacionales, analista internacional, como pudimos disfrutar, columnista del diario La Prensa y autor de un libro que recomiendo enormemente, que seguramente ha de ser de mucha utilidad para el que esté interesado, La Guerra de Ucrania, justamente. Lo voy a volver a molestar en un futuro porque me resulta muy provechoso hablar con usted y espero que usted se haya sentido cómodo, coronel. Me sentí muy cómodo y te agradezco mucho y espero que a todos los que vean el programa estamos abiertos para contestarles cualquier tipo de dudas y esta, la único que buscamos nosotros es la verdad. No hay ninguna otra. No tenemos otro sentimiento de subjetividad hacia ninguno. Como dijimos, los dos pueblos son hermanos nuestros y ojalá, como decías vos recién, termine en una negociación y esto pase a un feo cuento de la historia. Por favor. Hasta la próxima, Gracias. coronel. Chau, chau. Un abrazo grande. Chao. Abrazo.
Escribí a Periodismo para Periodistas. Hacete oír. ¿Tenés algo para decir? Decilo. Envía tu mensaje a info@davidrey.com.ar. On the Radio.